La palabra del día de hoy la he titulado con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y es que el Señor Jesucristo, eso fue lo que dijo que era lo más importante de la ley y los profetas. Y todas estas circunstancias han venido a competir. Tenemos y pasamos por todo tipo de dificultades, por pérdidas familiares, pérdidas de personas a nuestro lado, amigos, amigas, compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo y demás. Muchas personas han perdido su matrimonio, su empresa, y todo esto ha producido que de pronto nuestra mirada se haya agachado, se haya bajado y Dios no sea el centro de nuestra atención hoy en día. Y yo sé que nos ha pasado porque a mí me ha pasado. Mateo capítulo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo con todo con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Jesús nos está hablando a través de esta pregunta que le hace este maestro y diciéndonos lo importante que es colocar tres cosas de nuestro ser directas hacia el Señor. Todo nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Todo completamente. Y es por eso que nosotros, cuando sabemos lo que Dios ha hecho y lo que Dios es, que a pesar de cualquier circunstancia, nosotros seguiremos diciendo Dios es primero. Ahora, hemos venido hablando a través de, ya esta la tercera semana, de la importancia de la alabanza. Porque Dios me habló y me dijo, mira, con toda esta pandemia se ha perdido el sentir y la razón de la alabanza. Y es que la alabanza tiene circunstancias que empoderan al creyente, y la alabanza tiene un efecto en lo natural cuando nosotros lo hacemos con todo el corazón, con toda la mente y con todo nuestro ser, porque Dios está buscando adoradores verdaderos. Y es difícil cuando se pasan ciertas cosas adorar a Dios, pero Dios nos ha hablado de que aún en el día más doloroso y más difícil debemos darle nuestra mejor alabanza. Salmo 147, versículo 12 dice lo siguiente: alaba al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Jerusalén es figura de la iglesia y del pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Él refuerza los cerrojos de tus puertas. Cuando nosotros alabamos a Dios, el Señor responde reforzando los cerrojos de nuestras puertas. Y dice, y bendice a los que en ti habitan. Entonces, cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia alaba a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todo su ser, entonces el Señor en respuesta pone cerrojo en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa, en toda circunstancia. Pero no solamente eso, sino que Él bendice a los que habitan adentro. Él trae la paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Entonces, no sé si me estoy haciendo comprender. Hay cosas que la oración hace, pero hay cosas que la alabanza también hace. Por eso es que nosotros debemos comprender y entender el poder de la alabanza y el efecto que sucede. Y ustedes saben que a mí me gusta usar mi imaginación. Entonces yo me siento a imaginar que cuando yo alabo a Dios, porque Él merece la alabanza, es digno de la alabanza, es digno de la gloria, yo sé que algo está pasando aquí en la tierra mientras yo lo alabo. A través de la alabanza nosotros mostramos nuestra gratitud. A través de la alabanza nosotros le mostramos a Dios que tenemos fe y confianza en Él. Salmo 8, versículo 2.
Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza. Entonces pon atención a lo siguiente. Algo estaba pasando alrededor de Israel. Se habían juntado los adversarios, y cuando el pueblo de Israel vio los adversarios juntándose en contra suya, entonces del pueblo brotó ¿qué? Alabanza. Y mira lo que pasó. Dice, de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho. O sea, que no podemos ni siquiera menospreciar la alabanza de los peques, de los más pequeñitos. Ellos colocaron a sus hijos a alabar a Dios cuando vieron que el adversario se juntó contra ellos. ¿Me estoy haciendo comprender? En el peor de los días, traigamos nuestros hijos, juntémoslos y démosle la mejor alabanza a Dios. Y dice allí, brota que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. En otras palabras, el enemigo es confundido cuando el pueblo, la familia, la casa, hasta los más pequeños alaban a Dios. ¿Lo puedes creer? Muy bien. Hechos 16, versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Entonces, eso es lo que sucedió. Pablo estaba pasando por un día malo, una circunstancia mala. Lo habían golpeado por haber echado fuera un espíritu inmundo de una joven que tenía espíritu de adivinación. Los capturaron, los golpearon, los metieron a la peor de las cárceles, en la más profunda de los celdos les pusieron los pies con el cepo, pero a la medianoche no les importó estar golpeados, abusados, y en la cárcel a la medianoche levantaron alabanza y el cielo provocó una respuesta. Hubo liberación. Isaías 32:15. La alabanza transforma, y cuando el Espíritu del Señor entra en medio de la alabanza, cosas suceden. Isaías 32:15. Pero el poder creador del Señor vendrá de nuevo sobre nosotros, y el desierto se convertirá en tierra de cultivo, y el tierra de cultivo será mucho más fértil. En el trabajo, no en tu hora de trabajo, sino en tu hora de descanso. En el trabajo, llega antes y dale tu mejor alabanza a Dios. Dios puede hacer que en el trabajo, las circunstancias, el empleo, en donde tú estés, el lugar que parezca más seco, cuando tú alabas a Dios, el Espíritu Santo se mueve y produce. Me estoy haciendo comprender. Produce, multiplica, convierte lo que está estéril en tierra fértil. Pero nada de eso sucede si nosotros no tenemos la fe, porque la fe es la convicción, la certeza, la seguridad de que lo que Dios dice sucede. Entonces, cuando nosotros venimos, cuando nosotros nos conectamos, cuando nosotros no tomamos este tiempo, sino sabemos que estamos aquí en ese tiempo de alabanza en tu casa o en el lugar donde tú estás, y le das tu mejor adoración a Dios, en ese momento espera un milagro sobrenatural de parte de Dios. ¿De acuerdo? Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. A ver, todos digan conmigo: poder de Dios. Para salvación, y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo y el Espíritu Santo nos enseñan que nuestra vida es una vida de fe, y habla aquí unas palabras, perdón la redundancia, que son poderosas, y dice que el evangelión, las buenas nuevas, son el poder de Dios.
¿Y por qué Pablo lo coloca tan profundamente como el poder de Dios? Porque es tan buena la noticia, es tan buena la revelación, es tan bueno lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, que dice Pablo, es poderoso. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio que nosotros llevamos hoy es una demostración de que Dios no está juzgando al mundo, sino que Dios está amando al mundo. Jesús no vino a juzgar. Por eso es que este tiempo difícil no es el juicio de Dios, aunque muchos lo digan con todo el respeto, con todo lo que quieran decir. El Evangelio dice que es el poder de Dios. Y Juan capítulo 3 dice que Él no vino a condenar, Él no vino a juzgar el mundo, sino que Él vino a salvar al mundo. Y ese tiene que ser el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia tiene que ser que Dios está amando al mundo. Pastor, pero estamos viviendo circunstancias difíciles. No las oculto, no las niego. Tal vez sean siembra y cosecha de nosotros como humanidad. Tal vez sean las circunstancias que nosotros hemos provocado como seres humanos. No sé si me hago comprender, pero Dios no está condenando. Pastor, ¿y qué de la ira de Dios? Va a venir la ira de Dios, pero en este momento la ira de Dios no está sobre nosotros. Pastor, y entonces el juicio de Dios también va a venir, pero ahora no está sobre nosotros. No sé si me estoy haciendo comprender. Juan capítulo 8 versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? De nuevo, usa tu imaginación. Esta mujer fue agarrada, atrapada en el acto mismo del adulterio. La tomaron los maestros y los fariseos, la llevaron delante de Jesús, la lanzaron delante de él y le dijeron: Señor, maestro, esta mujer fue atrapada en el mismo adulterio y Moisés nos dijo que merecía ser apedreada. Versículo 7. 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle: hey, pero ¿qué pasó? Hey, ¿tú qué opinas? Hey, ¿tú qué dices? No sé si me estoy haciendo entender. Le insistían y decían en preguntarle, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En otras palabras, si alguno de ustedes está libre de pecado, entonces condénenla, arrojen la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más cuchos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En otras palabras, la propia conciencia de ellos, el pensamiento de ellos los acusaba. Cuando Jesús vino como abogado, Jesús vino como intercesor. Jesús dijo muchas veces que Él no venía a condenar, sino que Él venía a salvar. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino que lo que yo he escuchado al Padre, eso hablo. El mundo necesita saber de este Jesús, necesita saber de ese Dios, que Dios no está condenando, sino que Dios está amando. Sin importar el pecado, Jesús le dijo: miren, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces ellos eran fariseos, eran gente cumplidora de la ley, pero todos dijeron: ups, la conciencia los acusaba. Todo el mundo tiene una conciencia que lo acusa, como para que nosotros, la iglesia, salgamos a acusarlos también. No sé si me estoy haciendo comprender.
Uno sabe lo que está mal. Dios lo revela. Otra cosa, hasta el más ateo de los ateos sabe que lo que está haciendo está bien o lo que está haciendo está mal. Versículo 9. Pero ellos al oír esto, no, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a ninguno, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso era lo que Pablo decía. Ese es el poder del evangelio, que es tan bueno, pero tan buena esa noticia, que es difícil de creer. Que Dios es demasiado bueno para ser verdad. Que Dios nos tomó, que Dios nos sacó, que Dios, este pueblo judío que era llevado por el legalismo y por las obras, Dios le dice: esperen, hay un poder que puede cambiar a las personas, y ese es el evangelio. Es la buena noticia. A nosotros, ¿qué nos cambió, iglesia? Nos cambió la buena noticia. Cuando nos dijeron: espérate, Dios te perdona de todo lo malo que tú has hecho, y aparte de eso te ama, y aparte de eso te bendice, y aparte de eso te da buena vida eterna, no por lo que tú hayas hecho, sino por lo que Él hizo, porque Dios es un buen Dios y te ama. Ese es el evangelio. Dios te ama y Dios es bueno. ¿Por qué lo alabamos y por qué lo adoramos? Porque Él nos amó y Él es bueno. A pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Pero pastor, ¿y el infierno? Sí, el infierno está allí, y al infierno irán aquellos, pero no aquellos que el Señor condena, sino aquellos que decidieron no creer que Dios es bueno y que Dios los perdona y que Dios les da salvación a través de Cristo Jesús. No sé si me hago comprender. Pastor, ¿por qué las personas irán al infierno? ¿Por su pecado? No. Irán porque nadie les dijo que Dios es bueno, que Dios los ama y que Dios quiere salvarlos sin importar el pecado que hayan cometido. Por eso es que Dios no está condenando, Dios está salvando. Pastor, ¿y qué de la ira de Dios? Sí, viene un día donde Dios va a manifestar su ira, pero ¿hacia quién va a dirigir su ira? Hacia todos aquellos que no quisieron aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y es el amor de Dios, y que vino a perdonar todo nuestro pecado. Y esta es la condenación: que Jesús vino al mundo y no quisieron creer que Dios los ama. Y sí, Romanos capítulo 2. Mira pues, Romanos 2, traducción lenguaje actual. Dios es como muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Excelente, me gusta tanto. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pon atención a esto tan poderoso. Lo que Pablo está diciendo es: miren, muchachos, Dios es bueno y tiene mucha paciencia, soporta todo lo malo, pero no piensen que por la paciencia y por soportar todo lo malo, Él cree que lo que ustedes hacen no tiene importancia. Hey hermano, hey hermana, Dios es bueno, pero no pienses que lo que estás haciendo no es importante, está mal. No sé si me hago comprender. Pero mira lo que dice al final: Dios los trata con bondad. En otras palabras, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? Hey, Dios te ama. Dios es bueno. Y cuando nosotros decimos Dios te ama y Dios es bueno y está esperando, sí, lo que estás haciendo está mal, pero Él está esperando pacientemente. Pero la gente necesita saber que Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. ¿Me hago comprender?
No es arrepiéntete y tiras al infierno. Ese era mi mensaje cuando yo conocí a Jesús. Compré una caja de Biblias de la Nueva Versión Internacional completa. Me fui recorriendo por donde todos mis amigos, saqué la Biblia y le dije, hermano, arrepiéntanse porque si no se van a ir al infierno. Pero la verdad está en Romanos 2:4 y el poder del Evangelio. El mensaje es, Dios es muy bueno. ¿Por qué lo adoramos? Porque Dios es muy bueno. Y a pesar de lo que estemos pasando, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, Dios sigue siendo muy bueno. Él es muy bueno. Él no pasa por alto y lo que estamos haciendo tiene importancia, pero Dios sigue siendo bueno y paciente. Y Él quiere que esa paciencia y esa bondad lleve a las personas al arrepentimiento. Aún el más ateo de los ateos sabe que lo que está haciendo está mal. Romanos 1, versículo 18 y 19 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pon atención acá. Las personas que están haciendo mal, dentro de ellas saben que lo que están haciendo está mal y merece castigo. No sé si me hago comprender. No necesitamos decirles a ellos que está mal. Ellos lo saben. Y aunque digan no creo en Dios, igual saben. Porque Dios se los ha manifestado. Ellos lo saben muy adentro. Por eso es que a ratos dicen, pues yo soy tan malo, que me merezco ir al infierno. Pero nuestro mensaje tiene que ser, y Dios es tan bueno, que no quiere que te vayas para allá. Que Él no está enojado. Que Él no está condenando al mundo. Esta pandemia no es la condenación de Dios, ni tampoco es la ira de Dios. Tal vez sea la consecuencia de nuestros actos. No sé si me estoy haciendo comprender. Pero Dios no está condenando. Dios no está matando. Y sí hay muchas preguntas que tenemos. Y sí necesitamos algunas respuestas. Y tal vez cuando lleguemos a la presencia del Señor, lleguemos y le digamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué murió mi mamá? ¿Por qué murió mi papá? Señor, ¿por qué tantas familias con tanto dolor en un solo tiempo? No lo entiendo, pero no quiero pensar que tú no eres bueno. Porque tu palabra dice que tú eres bueno y que tu bondad es eterna. Y tu palabra dice que tú no estás condenando al mundo ni a la humanidad. Y a pesar del dolor, quiero seguir creyendo que tu palabra es verdad, aunque no lo entienda. Y yo sé que muchos no entendemos, yo mismo. Pero Dios no deja de ser bueno. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que cambie o para que se arrepienta. Su ira está reservada y todavía no es. Y su ira no es con sus hijos, no es con su pueblo. Tal vez Dios nos muestre una revelación grande y nos diga el por qué. Pero hay 4 cosas que si hacemos, dejamos de recibir de Dios. Y que no queremos dejar de recibir de Dios.
Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esa palabra glorificar es exaltar, adorar, alabar como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pon atención, 4 cosas que si hacemos nos alejan de Dios. No eternamente, pero dejamos de recibir el fluir de Dios. Número 1, no darle la gloria a Dios, no alabarlo, no adorarlo. Por eso es tan importante la alabanza, por eso es tan importante la adoración. Aún en los más pequeños, oro para que pronto los más pequeñitos puedan regresar y alabar a Dios juntamente con sus hermanos. Porque el mismo diablo se confunde cuando ellos alaban. Número 2, no le dieron gracias. Y yo sé, y yo entiendo que en medio del dolor, en medio de las circunstancias, a veces es difícil alabar a Dios, a veces es difícil darle gracias. Pastor, ¿cómo quieres que yo le dé gracias? Pues no es por el momento que estamos viviendo, sino por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho y por lo que va a hacer. Número 3, se envanecieron, se llenó su corazón de cosas y de pensamientos. Si hay algo que debemos no permitir, es que nuestra mente se llene de pensamientos que no son. Y número 4, su corazón se entenebreció. Ahora, 4 cosas que debemos hacer para no dejar de recibir de Dios, que son estas mismas 4, pero al contrario. Número 1, darle gloria a Dios. Te exalto, Padre, bendito eres. No lo entiendo, pero eres bendito. No lo comprendo, pero eres bendito, Señor. Gracias, Dios. No dejar que nuestra mente, número 2, ser agradecidos. Número 3, reconocer el poder de Dios trabajando en nuestra mente. Y número 4, tener un buen corazón. Alabarlo, adorarlo, exaltarlo, engrandecerlo. Yo quiero invitarte allí a que te pongas sobre tus pies.